Pónganse por favor los micrófonos. Ándalo, todo el día, güey. Sí, por favor. ¿Qué es eso? Un micrófono. Santa madre, Dios, micrófono. Es que es youtuber. Ya se van a ir, les llamo. Me lo puse de moñito. Ahí jala. Pásela, Yuri. Yo no tengo nada que decir. No, usted no sabe. Esa parte donde dices, la pieza no me interesa tanto, me interesa ver qué pasa con todo lo que pasa cuando hago eso. Sí. Al final del día se trata de una pieza que provoca cosas. Sí, no, o sea, sí, pero el programa es más importante a lo mejor que la materialidad, es lo que quiero decir. Entiendo perfecto, pero por ejemplo, lo que hacía este compadre en sus años mozos, lo que me y tú también, y me veas con esos ojos, porque tú también. ¿Qué hice? Curiosamente era como una provocación a tratar de reordenar, a tratar de ver ese acomodo de arquitectura de una manera, no quiero decir diferente, porque si yo soy diferente, ya sé, yo soy diferente. O se parecen a mí, yo creo que nadie. Más les vale. Porque al final No hay espacio para otro Lucio. No, en el mundo no. I rest my case. No. O sea, al final del día, eso que haces como proposición de pieza arquitectónica, Julio, yo creo que siempre va a ser única, porque la haces tú. La haces tú. Y hoy de ahorita. De así, de allá vengo, güey. lindo, ¿eh? Oye, del gimnasio, ¿de dónde vienes? Oye, Imbécil, guapo, talentoso, mamado, con chamba. Es nuevo lo del mamado. ¿Sabes qué? Es nuevo. La puerta está ahí. Es nuevo. Entonces, bueno, pues a lo que iba es que todas esas piezas que generas, al final, creo que siempre tienen una particularidad que las haces tú. Y haces ese objeto. Pase lo que pase, tú haces objetos también, Yuri. Tú haces objetos también. yo no Entonces, sí hago. Pero... esos objetos. Oye, y bastante grandes. Yo creo que el Esos tema objetos. es un poco la tipología, porque digo, sí puedes incidir un poco de lo que dice Yuri, digamos en un proyecto de casa, habitación unifamiliar, pero hay hasta un límite donde puedes como no tratar de hacer ciudad, Por eso, hay sus límites. Tú lo viste clarísimo con tu galería. A eso me refiero. Es un gran ejemplo. Sí. Perdón, No, pero ibas por ahí, ¿no? Sí, Pero acaba siendo una pieza arquitectónica. Sí, todo Puede suma. pasar lo que sea, puedes Todo sumar a la suma. ciudad lo que quieras, pero la pieza arquitectónica nunca la dejas de pensar. está bien, pero yo lo único que digo es que me interesa más lo que hace. Pero no crees que es un después, o sea, vas a pensar en esta cosa, la vas a hacer y ya que esté, pues van a pasar cosas alrededor, seguro. Para bien o para mal. Creo que mi bronca es con la casa familiar. Es que ahí sí eres poco, O sea, ¿no? me parece que, y no por sonar un poco Arrogante, no ni, sé, ni- no, ni- ni muy social. No, a ver, me parece que este fetiche de la casa perfecta ya está un poco aburrido. Aburridísimo. Buen punto. Yo soy socio fundador del Club de la Belleza de la Imperfección. Exacto. Está por reunirse. O sea, a todos nos gusta hacer casas, es una de esas. A mí es lo que Pero, más a me ver, gusta. yo diría que si tratáramos de poner cuál es el proyecto ¿Te gusta o por no te excelencia, gusta? Es lo que más me gusta. ¿cuál sería como el proyecto por excelencia, el proyecto madre? Yo diría que sería quizás la casa. Y quizás el proyecto padre sería la ciudad, o al revés, ¿no? Pero me parece que son dos tipologías sumamente
para mí muy potentes. ¿Por qué? Porque en la casa, pues ahí sucede todo. Tu familia, Claro. lo más importante, ¿verdad? Y la ciudad, pues es la casa de todos. Entonces, Claro. esas dos tipologías, Exacto, ¿no? pero muchas de las casas que hacemos, estas casas de lujo, excluyen a la ciudad. Y eso es lo que me parece que ya no debe. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, la casa para mí puede ser un acto medio occidental. Ocupar una cueva, ¿no? Domesticarla, lo que sea. Pero realmente el acto, vamos a decir, entre comillas, ¿no? de acción con la cual empieza a ocupar el territorio, sin duda es la infraestructura. Llámale el canal de agua, ¿no? Así que te lleva para irrigar un terreno. No son servicios, o sea, lo que te permite realmente sobrevivir. El vado en el territorio que te permite proteger. O sea, el acto, o sea, como acto construido, me parece que la infraestructura es primero y la ciudad es una consecuencia. De hecho, creo que un problema de las ciudades hoy día es que no entendemos que las ciudades no son el límite, digamos, fabricado o construido de lo que son la ciudad, ¿no? Sino que la ciudad es la sombra que proyecta la ciudad. Y parte de la sombra que proyecta la ciudad, pues, es, por ejemplo, el territorio que le da de comer, el territorio que le da de beber, el territorio que le permite tener un sistema sanitario, el que le permite tirar basura, o sea, todas esas cosas. Ahorita que dices eso, acabo de volver a leer a Vélez, que decía que es justo lo que tú dices, dice, los arquitectos hemos sido todos mineralistas y debemos ser arquitectos vegetarianos, que justamente podamos lograr el 360, ¿no? Por eso él se clava en el bambú y dice, yo no me clavo en el bambú por ser un material X, sino porque logro generar comunidad, sembrar mi material, cultivar mi material, sembrar el material, o sea, y se va como este 360 en donde la pieza vale, ¿no? Si no es todo este acto social, de comunidad, de bla, bla. Ahora, te voy a decir mi opinión al respecto. Te voy a decir mi opinión al respecto. Yo creo que los seres humanos nos encantan las recetas. Las que, perdón, Las recetas. ¿No? O sea, quieres, en el metro te venden la medicina que te cura el cáncer, la diabetes y la disfunción eréctil con una pastilla. Y te quita el callo. la ceguera, ¿No? y la ceguera. callo, güey, O sea, además. es esta cosa. ¿Qué metro es ese? ¿No? Queremos a fuerza que nos den la receta para emplacar, la receta para ponernos fuertes, la receta para no sé qué, la receta para hacer mejor las cosas, la receta para ser más sustentables. O sea, nos encantan las recetas. La realidad es que no hay receta. O sea, la receta depende de dónde estés, de qué resulta más lógico, de cuál es el contexto, ¿no? De qué hay ahí, de cuánta agua, de cuánto llovió este año, no el pasado, ¿no? O sea, una serie de cosas. Entonces, yo creo que la real sofisticación, ¿no? O sea, todo este rollo del Big Data y toda esta capacidad increíble ¿no? que tenemos hoy día de empezar a sofisticar procesos que antes eran muy autómatas, ¿no? Porque la revolución industrial al final es muy autómata, es como estos robots, ¿se acuerdan de la Edad Media que eran, ¿no? Que podían hacer cosas y tal, pero pues al final del día era una cosa de cuerda, ¿no? Creo que mucha de nuestra industria todavía es muy así, es muy autómata. Yo creo que la capacidad real de todo lo que está surgiendo ahorita como inteligencia artificial, como capacidad de programación, como capacidad de inteligencia, de Big Data, de ser específicos, sería empezar a reconocer las diferencias, las sutilezas, los contextos, los momentos, para empezar a adecuar las situaciones a la realidad y no la realidad a los procesos. Y creo que eso va a ser realmente el cambio, ¿no? de paradigma que va a haber. O sea, dejar de pensar que la realidad se adapta a nuestros procesos y empezar a pensar que los procesos tienen que adaptarse a la realidad. Y para mí ese es como el gran cambio que tiene que darse a nivel
no solo intelectual, sentimental, sino evidentemente industrial, fisio, económico, etcétera. Sí nos adaptamos, pero después A ver, ojalá pudiera haber menos sufrimiento. Inglaterra no dejó de consumir carbón hasta que se empezó a caer la gente muerta. el Dust Bowl en Estados Unidos, o sea, hasta que no se toda la tierra. Exacto. Tristemente, nunca llegamos ahí sabiendo que vamos a llegar ahí. Nunca lo hacemos antes de que el sufrimiento sea tal que no nos quede opción. Tú hablabas de piezas. Las piezas cambian conciencias. Creo que va a tener que ser igual. Esa es la fuerza de la arquitectura contra toda esta escala mega monstruo, y es la fuerza del arte. ¿El efecto Guggenheim te refieres? No, para nada. El efecto de la conciencia, como... Pero el efecto viste pieza. ¿A qué Mira, te refieres? cuando O'Gorman construye la casa el estudio de Frida y Diego en Altavista, que no era Altavista, ¿tú te imaginas lo que era eso? No, si a la fecha no me lo puedo, o sea, a la fecha te impacta, güey. Era un ovni, güey. Claro, ¿Sí me explicó? totalmente. Eso te hace pensar, crea ideas, ¿no? Genera puntos de vista distintos. La arquitectura tiene esa potencia. Ahora, me parece que A una México, velocidad muy lenta. Una vez que está hecha, no. Correcto. Una vez Ya, hecha, no, pero ya concretada, no. Es muy lento hacerlo. El otro día platicaba con Cristina de Berlín. ¿Sabes? La estación esta de Stuttgart, que no sé qué tan útil sea, pero esta que acaba de terminar, lleva 20 años en proceso. De que se ganó el concurso, que la logró construir este güey, 20 años. ahí es donde Parece el se parque finales, de Coco. qué hueva. Es esperar. A este mundo se vino a esperar. Oye, pero a ver, hace rato hablaban, me parece que sí, México está pasando por un buen momento en su arquitectura, pero también hay que decir algo, que no veo una arquitectura como la que hubo, por ejemplo, con Luis Barragán. El tema es que Matías decía, en otro lugar, sí, y mi tío igual decía que había tanta opresión por eso católico político de Guadalajara, en Jalisco. O sea, había tanto catolicismo y los traían tan... O sea, que había sí, todo, güey, como cualquier, ¿no? Que, güey, era como vivir en una expreso, ¿no? Entonces, que eso, güey, estaba, pues esta frustración que se veía representado, güey, en la escuela de arte. Era el lugar donde llegaban todos, güey, vamos a hacer lo que sea. Y si tú ves, supuestamente, per cápita, Guadalajara es la ciudad que más artistas ha producido en este país. Sin duda. ¿Cómo se llama el proyecto de Alejandro Son? Los archivos. Es como Son los brutalista archivos. soviética, pero con Belén. Pero nice. Pero con salsa verde. Son los archivos. Pero lo curioso es que, o sea, por un lado estaba haciendo esa arquitectura de los archivos de concreto y demás, y su casa muy barraganiana, o sea, como que es algo que no entendí, o sea, cómo, o sea, haciendo... Pero barraganiana esa época como de californiano y así, o ya capital. Aplanado, cajitas, rosado, o sea, que mentirías, ¿no? Como muy de Barragán, proporciones, vigas, o sea, como que... Es que todos tuvieron eso, ¿no? Como que Pero es que Barragán, por el ejemplo, Barraganazo cuando me le dio enseñaba a todos. Cuando me enseñaba Barragán, papá me decía, güey, Barragán hizo 7 joyitas, pero antes hizo un chinguero de obra, güey. O sea, vivienda, esto, parque, el otro, o sea, hace mucha obra, como que practica mucho y de repente dice, ya. Y se pone a hacer y todos conocemos lo Barragán, pero son 7 joyitas. Pero salir a la cancha, practicar, hacer, ve todo lo que hizo, ¿no? Pero también está, o sea, a mí me gusta ese californiano. Sí, a mí sí me gusta, la neta, güey. Inclusive también hay obras, ¿no?, de él aquí en Ciudad de México muy Le Corbusianas, ¿no? Claro. Entonces, tuvo muchas épocas. Y yo creo que ahí es justamente
donde se mezclan, ¿no? Como los pensamientos de varios artistas, Claro. entre ellos Matías Geritz, ¿no? Que Es que es sin duda imposible no estar Reyes, influenciado, güey. Claro, Es imposible. pero me parece que hay una deuda histórica con Matías Geritz en todo, en la arquitectura Claro. y en el arte en general, porque es una pieza clave. A mí cuando los jóvenes me preguntan, ¿y cómo aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? La neta, copiando. Claro, Copiando. es la Yo en la carrera agarraba, mi papá me decía, mira hijo, tú copia a Flan Wright y Le Corbusier y ya no hay... Y tenía mis libros y los copiaba literal. Me decían, casa de no sé qué. Ok, entrega. Pum. Agarraba, veía sus casas. ¿Qué me voy a hacer? A ver, pues yo voy a hacer un refrito acá, güey. Y me morí. Y luego, ¿sabes? Pero la neta, Pero es que es el mejor ejercicio. aprendí Además, a copiar. pues aprender a copiar yo creo que es una necesidad y yo creo que una obligación. Claro, ¿No? claro. Pero ese robo yo creo que todos lo tenemos y al final lo que hago yo pues es un poquito un híbrido de todos mis héroes, ¿sabes? Claro. Que ya se ven reflejado en lo tuyo después de un tiempo, pero honestamente, a ver, yo me acuerdo, güey, nos tocó respiradores a nosotros, soy los chavos, y el respirador para mí es mucho más solitario y, ¿cómo se Es dice? como un acto mucho más de, ¿no? De introspección. Pero era muy fuerte, güey, o sea, tú agarrabas un papel, güey, y decías, ay cabrón, ¿cómo empiezo? O sea, una hoja en blanco, como un escritor, ¿cómo empiezo, güey? Sí, el programa arquitectónico, el diagrama de funcionamiento, no, agarraba a Franz House, le cambio, la metí al sitio, le quitaba, Y a ver cómo cabe. y a ver qué tal me salía, ¿Qué güey. tal? Y ya quedaba acá. La verdad, o sea, no, honestamente, era como de... Y es que yo creo que hubo una generación, ¿no? A los de arriba, que como que era un pecado copiar, ¿no? Sí. Y ahora me parece que... Era un copiado de Pero sí. si todos copiaron, Todos eran copiaban. O eras un- Todos eran sí. así. Había maestros que te pedían originalidad. Sí. Un artista para mí es el pintor, el escultor, el escritor, el músico. Los cineastas, sí. Vamos Y viendo, ahí vamos viendo. Y vamos viendo. Pero músico, ¿por qué sí? Y el bailarín no. Porque el bailarín lo que necesita para hacer su arte es su cuerpo, su herramienta propia. Y está completamente limitado. Y además para mí no me produce ninguna emoción. Nunca me ha producido una emoción ver una obra de arte, de danza. Ninguna. Déjame hacer Ninguna, güey. una pregunta muy pedestre y primaria, pero, o sea, los güeyes que hacen así de, ¿no? Y que se pegan. Cero. Eso no es arte para nada. Eso no es música. Para mí no. Para mí no. Ni escribió, ni compuso, ni tocó, ni nada. Toda la música antes de que hubiera registro escrito no es música, Pero usaban instrumentos. pero Usaban instrumentos. Si me conmueve y me mueve, así me hace llorar y me produce alegría, a huevo que es arte. Para mí. fíjate, hay un Pero es país- como si me dices, fe y es arte, no me... O sea, en el arte hay arte bueno y hay arte No, malo. a ver. Y no porque sea... hay arte malo. hay de todo y en fin, hay cosas que no son arte, estoy de acuerdo. Hablando de lo que consideramos arte como algo que es ya es una cierta nivel, diría yo, de una forma diferente de pensar, pero es pensar, ¿no? O sea, no es simplemente interpretar, ¿no? O sea, el arte es una forma de pensar a través de la pintura, a través de los instrumentos, a través de las cosas, pero son ideas. O sea, al final del día son ideas. Sí, pero es un producto diferente. No, por eso, o sea, es a lo que me refiero. O sea, El Fey, arte, o sea, la pintura es un producto. pero son Es ideas. Es un óleo en tela. Pero son ideas, es como cuando alguien También me hacer dice, un buen business plan es una como idea. la típica pregunta, no, pero es como la típica pregunta de por qué un cuadro sobre negro es arte, ¿no? De Malevich. O el blanco sobre blanco. ¿Por qué el negro sobre negro fue arte? Pues güey, no porque pintó un cuadro negro.
fue porque fue y lo puso en una exposición que hicieron de suprematismo, en donde tradicionalmente en Rusia se ponían los iconos religiosos en una cultura Pero justo lo completamente que tú estás religiosa. diciendo fue el de los 90s, en donde cuando llegan los curadores, ¿no? Y ahora estos curadores le dicen, o sea, olvídate la responsabilidad de un curador, porque en el momento que tú como curador decides poner una pieza en un espacio, casi instantáneamente lo estás considerando arte. Bueno, a ver, ese fue el ejercicio, eso fue lo que hizo Duchamp. Claro. Duchamp Claro. creó el arte conceptual Para y el poner arte en juicio. contemporáneo en el momento que el señor dice esto es arte. arte, claro. ¿No? O sea, lo que yo decido es arte, poniendo ya sea un mingitorio, o sea, lo que sea. Pero Pero eso es que fue a mí me posterior, parece que pero hoy- eso fue posterior inclusive a Malevich. O sea, yo creo que, o sea, te diría que es arte. Octavio Paz lo definió muy bien. El arte no son hechuras, son actos. Claro, pero Y esos actos pero si, pueden ser- pero si lo hubieras preguntado, pero esos actos pueden ser actos que pintar, emocionan, no, actos políticos, actos. Pueden ser actos que son pintar, ¿no? Escribir. No, pero el problema, yo Hacer creo que música. el problema que estamos discutiendo es que al final todo tipo de arte que conocemos, o sea, la música, la pintura, la escultura, es un objeto creado. Y la danza es un objeto creado Es un con tu cuerpo. performance. Es un Es performance. una es para un mí- arte. O sea, yo diría que es, o sea, los entiendo, pero es efímero. Es O sea, es al un final son arte. composiciones, O sea, hay arte el y hay movimiento. sus hijitos, güey. Para mí, Es lo mismo. para mí, compa, Pero es que el arte es arte, sí, Para pero, mí, pero compa, todo surge de la literatura, ¿no? O sea, suelo ese estar de ya acuerdo, viene de la literatura. suelo estar de acuerdo contigo, no lo estoy. Está bien, qué bueno. No, estarías mal si estuvieras de acuerdo. No lo estoy. De hecho, hay una frase de Hegel que dice que la arquitectura no es arte, es el prearte. Estoy de acuerdo, ¿no? Y te voy a decir ¿Por por qué? qué. Porque el arte funcionalmente no sirve de nada. Ese- Y la pero- arquitectura, pues sí, güey. Pero es algo muy hegeliano. Como quieras, Pero, pero es algo tolkiano, muy, güey. no, es muy hegeliano y es muy occidental. Hay algunos ahí maestros de teoría de arte más oriental, sobre todo en la India, que no necesariamente quedan por ahí. Sobre todo hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Nanda Kumaraswamy, bueno, se llamaba, ya murió, pero que era además muy hábil porque era profesor de Chicago. Entonces, como que era alguien bastante accesible para, pues ahora sí que para occidentales, ¿no? Digo, tiene algunos libritos ya más pesadones que hasta yo me he rajado, porque sí, se lo regalé a mi maestra de yoga y leyó en 3 meses lo que yo no he leído en 10 años. Pero eso es porque le gustaste. No, aparte de eso habla sánscrito. No, es una chava que habla sánscrito, la clavadísima. Pero es un cuate que tiene un librito muy bonito que se llama la transformación de la naturaleza en arte. Y es un libro para tratar de explicar a los occidentales el arte oriental. Y de repente algunas cosas tan duras que tenemos, no necesariamente son, porque, por ejemplo, la música que habla mucho, en Occidente estamos tan clavados en la forma, que la música, por ejemplo, esperamos siempre que sea melódica, que haya armonía, ¿no? Una serie de cosas, y él explica que de repente en Oriente se espera, un poco como en el arte conceptual en Occidente, que el escucha tenga la capacidad de interpretar lo que está sucediendo. Y entonces no es tan importante la expresión sonora como lo que se está transmitiendo. Y si eres capaz de entenderlo, entonces puedes conectar con la pieza. Cosa que hacemos algunos con el arte conceptual, y no todo el mundo. Pues resulta que también con la música. Y para mí eso fue así como
bofeteada, porque claro, cuando tú de repente estás oyendo música en la India o estás oyendo música china o japonesa, o sea, llega un momento que sí dices, güey, no mames, ya, puta, ¿no? Esto es como, quítenme esto, cabrón, ¿no? O sea, y resulta que no, resulta que a lo mejor es que no estás sabiendo enganchar la pieza, ¿no? Que, lo cual me pareció bien interesante, porque entonces dije, ok, entonces mi problema es que estoy esperando una estética que no viene contenida en la pieza. Nada más que en la música. Pero es que más bien siempre estamos esperando eso. Al final del día, todo, o sea, todos los que nos dicen, qué maravilla, te tocó un terreno en blanco, es un canvas en blanco. Nunca es un canvas en blanco. Nunca, claro. ¿Por qué? Porque tiene topografía, porque tiene orientaciones, porque tiene la sale lluvia, exacto. porque tiene una serie de factores que te hacen actuar. Y curiosamente, eso que haces, al final es una pieza que funcione o no funcione, para ti en ese momento fue la mejor manera de producir. Funciona o no funciona. Olvídate de si funciona o no funciona. Para ti en ese momento fue esa manera de hacer las cosas, es tu manera, no de otro, tu manera de abordar. Yo sé que Julio lo haría diferente, yo lo haría diferente, lo haría diferente, Abraham lo haría diferente. Pero en el momento en que haces esa cosa, al final se trata de un producto. Y aquí la discusión, perdón que vuelva al tema, es que la danza es saber qué tan elástico eres. Mira, yo en la maestría, eso no sé qué es. en la maestría, una de las cosas que más me clavé fue que justamente tratando de trabajar con eso tuyo, es que le digo que cuando Paula y yo estábamos en Colombia, estábamos clavadísimos, o sea, yo me clavé, la empapé y se metió conmigo hasta la cocina, en decir, a ver, sería increíble pensar que pudiéramos hacer arquitectura, ¿no? Y generar un proyecto, unos planos o lo que fuera, como es una partitura musical, que yo se la puedo dar a, ¿no? A Rafa, a Luisito. Sea lo mismo. ¿Quién me puso un Luisito? Puse tú, güey. Muy calladito. Don Luis. Muñoz, Don Luis Muñoz. El tío Luis de toda mi amiga. O mi amigo Julio. Y le pudiéramos dar a todos la misma partitura y todos pudiéramos construir, vamos a decir, la misma casa con nuestra propia interpretación, pero que mantuviera la esencia de ser la misma casa. Es que Neki, No, 20 años después. Cálmate, exactamente. Yo pensaba Te doy los planos, No, te doy pero los tú- planos, te no, doy los pero tips, a tú ti estás- a ver qué tú estás sale, pensando güey. en un Lego, nosotros estamos pensando Sí, en una actuación una idea completamente entonadora. abstracta, como si fuera una partitura. Es muy, no, es complejísimo, güey. Bueno, o sea, desde no el existe, pentagrama. no Pero estaría existe. interesante. No, está increíble, güey. Digo Vamos que a hacerlo, güey, vamos a tratar, güey. fue nuestro. Oye, Con ese- $150,000 y no pudiste, hijo de la... Oye, ¿de qué sirvió? Claro. Discute al Conacid, Mucho, yo afortunadamente ¿no? era becario. Oye, no, afortunadamente me costó menos. No vivía donde tú. Es lo mismo, bueno, 75, güey. Pero fue bien interesante. Mi segundo proyecto de la maestría, el video que hicimos, fue la estudiación más clavada de eso. No manches cómo hicimos enojar a la banda, güey. O sea, a la hora del review, o sea, Claro. los más chavos se prendieron durísimo, pero los viejos... Pero entonces fue bien, güey. This is not architecture, la chingada. Huevo. O sea, a ver, nuestros profesores, sobre todo uno, nos adoró y entonces nos fue muy bien. Pero digamos que en el review casi pelean. O sea, Claro, que fue buenísimo. Claro, ese es un fue éxito buenísimo, total. Es un éxito total, güey. Pero fue fantástico porque teníamos estos urban designers así, Claro, ya sabes, mega con proyectos mega monstruosos por todo el planeta, ¿no? Cuestionando, ¿no? Tal No, Florencia. diciendo, esto no es urban design, esto no es Esta es una nada. ¿no? Esto es an art project, very nice art project, ¿no? Así, very nice, ¿no? Pero no es que- arquitectura. pero esto no es diseño. Pero está interesante. No, decían,
This El is not diseño design. es bueno. Está muy bueno, la neta, ¿No? la idea es brillante. Ahora, no he podido reentrarle, ¿no? Si tuviera yo Lo que pasa es tiempo que, para una maestría oye, en filosofía, pero es lo que dicen, un a doctorado, veces, pues, pero a lo echaría. mejor te pasó eso que dicen, a veces la idea es tan fuerte que es muy difícil desarrollarla, ¿no? Peter Eisenman siempre nos decía, a ver, cabrones, por favor inicien con ideas tontas, básicas, elementales, porque si no la idea te va a ganar. Y siempre su referencia es la misma. Si estás en una montaña y empiezas con una pelotita de nieve acá y vas corriendo atrás de allá, pues igual la libras, güey. Pero si empiezas con una idiota, en el momento que arranques ya te aplastó la idea, güey. Y es un poco, o sea, la idea Sí, es- no, a ver, fue un poco sin querer, pero era esta idea de que la infraestructura, todo esto de la infraestructura y demás tenía que ver, pero bueno, no deja de ser algo que me da, no, o sea, es como una ardillita que traigo allá adentro de la cabeza que no me para de dar vueltas desde Pero hace yo creo que 20 esas son años. las buenas, güey. ¿Qué? Esas son las ideas buenas que hay que seguir trabajando. Mira, yo a mis alumnos siempre les digo, piensen en la escuela un poco como cierto entrenamiento de hueva. Haz de cuenta que van a jugar fútbol. Claro. Y esto, no estamos jugando fútbol. Estamos haciendo lagartijas, están yendo al gimnasio, están corriendo alrededor de la cancha, Claro, ya, están pateando al gol, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que cuando jueguen tengan un buen desempeño. Claro. Porque sí, o sea, porque en la cancha no van a poderse tirar, hacer 20 lagartijas. O sea, a la hora que ya sea el partido, Tienes que correr, ya no se cabrón. vale echarse 20 lagartijas. O sea, o corres o corres. Es más vale que traigas ya. Entonces siempre les digo, las preguntas que se hagan ahorita, es muy probable que son suficientemente potentes, las terminen respondiendo el resto de su vida, Claro. como profesionales. Claro. Sí, y es cierto.